Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura del Distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este espacio. El programa de hoy va a estar dedicado a un tema y a explorar ese tema y problema literario que tiene que ver con la narrativa, del cual hemos tocado en algunos otros aspectos cuando hablamos un poco de la novela y demás, pero hoy vamos a centrarnos en cómo crear un personaje literario memorable, entrañable, que conecte con el lector, ¿cierto? Ahondar un poco en esas características. Y por principio debemos preguntarnos, ¿existe una manera de crear a este tipo de personaje? Es decir, una fórmula equiparable a una de orden matemático, físico, geométrico, evidentemente no, pero sí hay unos parámetros, unas migas de pan, ¿cierto? Unos indicadores que nos pueden ayudar en ese camino de construcción. Y lo primero también es recordar nuestra propia experiencia como lectores, ¿no? ¿Qué personaje ha logrado conectar con nosotros y que lo recordamos al margen del tiempo que hayamos leído la obra en cuestión? Entonces, primero que todo, la creación del personaje, un personaje eh, concreto, un personaje sólido, un personaje de recordación, tiene que ver con la complejidad del personaje, ¿cierto? Con lograr explorar sus motivaciones, sus deseos, su conflicto interno, sobre todo, porque los personajes suelen tener unos conflictos que los hacen trascender, que nos identifican con ellos porque son conflictos muy humanos y eso los hace verosímiles. Los personajes planos, que son más propios de otra época, con menos complejidad, ¿cierto? Por lo menos en las novelas de caballería, el caballero virtuoso, noble, abnegado, la dama también, digamos, ocupando cierto rol, prístina, pura, todo eso, lo demás. Esos personajes tan acartonados y esos personajes tan planos, son personajes que pertenecen a una época en la cual la visión de la sociedad también era en esos extremos y lo bueno era bueno y lo malo era malo y había unas visiones muy sesgadas de ambos fenómenos, lo que generaba que hubiese una aceptación en el público, pero lo, se van dando cambios y hoy en día esa visión no es de recibo. Hoy en día personajes caóticos, personajes con un mayor nivel de matices, de altibajos, son más de más recordación. Y no es un fenómeno, digamos, de los años cero hacia acá o de hace 20 años, yo, ya lleva un tiempo bastante largo. En ese sentido, rápidamente vamos a recordar por lo menos dos personajes, sobre todo el primero muy más conocido, ¿no? Porque era una obra que, por lo menos a nivel de currícula escolar, en mi generación se enviaba mucho a leer, por lo menos acá en mi país, El túnel de Ernesto Sábato y el personaje, pues, Pablo Castel. Cuando la novela comienza, él mismo comienza diciendo algo así como, yo soy Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne, y más allá de la trama centrarse en un mal llamado crimen pasional, eh, explora muchos matices de la psicología obsesiva y de la brillantez corrosiva de este pintor. Cierto, la manera, él mismo se vanagloria en alguna parte de la novela diciendo que él había logrado contactar a María gracias a su capacidad analítica, deductiva, a su poder lógico, ¿no? Porque cuando ellos se conocen, mirando en una exposición de pintura, él no tiene manera de encontrarla, ¿cierto? Y ella le dice algo así también en alguna parte de la novela, que esa inteligencia que él tiene, esos atributos que él tiene, son destructivos, lo que sería más o menos en el lenguaje más corriente, que era un tipo tóxico. Entonces era un tipo muy inteligente, sí, era un gran pintor, sí, pero complejo, de esa parte de esa pintura es lo que a ellos los conecta y es una situación al ver la psicología de los personajes que la hace creíble, ¿no? Sin embargo, este personaje eso no significa que a nivel ético y a nivel de comportamiento, a nivel de conducta, fuese un personaje pues encomiable, un personaje modelo, prototipo, pero llega a ser de amplia recordación. Otro personaje de Sábato es Alejandra, del Dragón y la Princesa. Allí
el contraste es mayor, diría yo, que entre Mariel Ibarne y Pablo Castel, entre Alejandra y el protagonista del Dragón y la Princesa, que es un narrador, pues, personaje que cuenta cómo se vincula con ella, es un muchacho más apocado. Ella, en cambio, teniendo en cuenta el momento histórico donde se escribe esa novela, El Dragón y la Princesa, cuando la escribe Sábato, es una mujer con un carácter mucho más fuerte, mucho más decidido. Ella misma, Sábato, pues nos arroja más sombras que luces frente a todo el pasado y toda la manera como ella llega a construir esa personalidad tan sólida, de su independencia económica, su independencia de espacio, una serie de cosas, y esa repulsión, ese conflicto interno que tiene ella con el contacto físico, pues a nivel erótico, a nivel carnal, a nivel íntimo, y ella misma nos narra una experiencia o nos deja saber por medio del personaje esa experiencia que ella le había comentado a él, que cuando era niña ya había leído, por ejemplo, que los chinos moldeaban, es el verbo, los pies de las mujeres metiéndolo en unas hormas como de hierro, y ella cuando comienza a tener los cambios hormonales, se ata los senos con un trapo, pues con una tira, con tela, para que no le crezcan, pero le crecen igual. Ya, ese cambio, ese conflicto también allí es muy interesante y es de recordación para nosotros. Entonces, muy importante tener en cuenta esas características, esos matices que le dan complejidad, le dan solidez, le dan concreción, hacen creíble al personaje y por tanto lo recordamos. El arco del personaje, otra situación importante para construir un personaje memorable, o lo que también llaman desarrollo de personaje, ¿cierto? ¿Cómo ese desarrollo ayuda o no a la trama? Y una pregunta que surge, ¿puede un personaje estático en su desarrollo, que no nos deja saber mucho el autor, ayudar a la trama o no? Necesariamente siempre tiene que ser dinámico. Uno pensaría primero en la estructura del héroe, ¿no? El viaje del héroe. Eh, Hay una novela también también de otro argentino, Ricardo Giraldez, se llama Don Segundo Sombra. Es una novela gaucha, ¿no? Tiene como, proyecta todos esos valores de ese momento histórico. Y en esa novela, el personaje protagonista, que también es un narrador personaje, que está contando pues su aventura, comienza siendo un muchacho que se escapa de la casa de las tías, porque es recadero, porque es un muchacho que pasa en la calle, no conoce su origen, de sus padres, ni nada, vive con esas señoras allí. Y él decide seguir a este personaje, Don Segundo Sombra, a este gaucho, ¿no? Que es un hombre que le va enseñando a lo largo del camino que transcurren juntos, nunca mejor dicho, porque son, digamos, vaqueros, arrieros, no sé cómo le dirán en esos países, se dedican a todo ese tema del ganado, bueno, en ese momento histórico, cierto, y recorren toda esa pampa argentina y el personaje tiene unos cambios en su forma de ser, en su forma de actuar, en su manera de comportarse, en su visión de mundo, ¿cierto? Aprende las habilidades propias, llega a ser bueno en las habilidades propias porque tiene un gran maestro, padrino, como él le dice a Don Segundo. Ahí está, efectivamente hay unos cambios y esos cambios ayudan a esa novela. Al final, cuando termina él, eh, siendo pues, resulta que efectivamente su padre biológico es un gran hacendado y él termina siendo un hacendado. Se separa de Don Segundo porque Don Segundo tiene una vocación siempre de marchar y ahí hay ese conflicto, pues ese desarrollo se da y se acrecienta y llega a un pináculo en la novela por todo el desarrollo que el muchacho ha tenido, ¿cierto? Por esa relación de cercanía y esa especie de paternidad que ejerce Don Segundo. Entonces, puede pasar. También puede pasar en otros personajes que permanecen estáticos, enigmáticos por lo menos el Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, que me parece a mí, yo no he leído, no conozco toda la literatura de Verne, pero de la que conozco me parece uno de los personajes con más solidez, con más profundidad psicológica. Porque Verne no es que precisamente le interesara, a él le interesaba más el tema de la ciencia ficción, de hecho es un pionero en eso, pero en ese personaje su psicología, sus motivaciones, cómo se construye todo el Nautilus, toda esa clase de cosas, él nos da también unos atipos y ese personaje no cambia mucho, pero es importante, es el núcleo, por así decirlo, buena parte de esa novela. Entonces, puede no cambiar. Finalmente, otro aspecto podría ser la técnica del diálogo, ¿cierto? Por el cual el personaje interactúa con otros y demás. El diálogo nos permite saber sobre el personaje y sobre lo que piensan los otros personajes de ese personaje. A mí se me ocurrirían rápidamente, dos novelas de Robert Graves.
este historiador y este escritor, defensor de Claudio, ¿cierto? Tiberio Claudio Druso, el emperador Claudio, yo Claudio y la otra Claudio el Dios y su esposa Mesalina, porque la tesis de Graves es que Claudio era un hombre muy inteligente, de alguna forma constreñido, ¿no? Por su tartamudez, por su cojera, su marcha claudicante, por eso le dicen así, en ese argot de la fisioterapia y demás. Y en la época, lógicamente una época cruel como fue la Roma imperial, él nace en el seno de la familia imperial. Entonces la tesis y lo que él muestra por medio de los diálogos de los personajes en esas novelas y por las reflexiones internas de Claudio es que mientras él era un hombre de gran inteligencia y tenía un mundo interior en el cual se refugiaba, ¿no? De todos esos maltratos, porque la madre no lo quería por su condición y la gente se burlaba de él, lo engañaron las esposas que tuvo, bueno, y lo demás, y la gente no lo respetaba, sí, aún siendo el emperador, cuando ya llegó a ser el emperador luego de la muerte de Calígula. Ahí se ve el contraste, ¿cierto? Y lo que los personajes piensan de él, del eterno imbécil, del idiota, de Claudio, y lo que él mismo logra proyectar. Esta es una tesis de Graves. Como no es el espacio para indagar a ello, si uno lee a un historiador de la época, más o menos mucho más próximo en el tiempo, que fue Cayo Suetonio en Los 12 Césares, que no es una novela histórica, es un libro, pues, de un historiador de ese momento, de Suetonio, cuyas referencias se conocen por ese mismo texto. Él tenía la opinión que tenían los romanos de la época, porque él está separado de Claudio unos 50, 100 años, más o menos, aproximadamente, no tanto tiempo. Y él pensaba que era un perfecto imbécil, que de hecho, y él, cuando usted lee los 12 Césares de Suetonio, se da cuenta que él pensaba lo que los romanos en su tiempo pensaban, que era un idiota que trataba de, que dijo pues que había sobrevivido fingiendo la estupidez, pero que eso no se podía fingir según los médicos de la época. De manera que para sus contemporáneos, y, pues no, nunca tuvo una aguda inteligencia y nada más, pero en la visión literaria de Graves y utilizando los diálogos también se ve ese contraste. Entonces, y esa reflexión. Entonces, recapitulando, un personaje complejo con matices cuyos deseos, conflictos e intereses se reflejen y que tengan un peso específico, una incidencia en la trama, por supuesto, que no sean personajes que todo lo pueden resolver, que todo lo que, o modélicos, etcétera. Eso no, eso es aburrido. No se destaca, no hace recordar. El desarrollo de personaje, que sea también congruente, ¿cierto? El personaje puede ser estático, pero puede contribuir por su propia presencia, sus solas motivaciones ocultas al desarrollo de la trama, o puede ir haciendo el viaje del héroe. Y también el tema de los diálogos, ¿cierto? Que habrá otros ejemplos. Entonces, quisiéramos invitarlos a que por favor se suscriban al canal, compartan el contenido. Lo más importante, comenten qué personaje ustedes han sentido que les ha marcado, pues un personaje de amplia recordación, por qué circunstancia. Y si también ustedes escriben qué personaje pues sienten de pronto que podría impactar más o que ya ha impactado a los lectores si tienen una comunidad lectora. No siendo más por el momento y siempre con el mayor de los gustos, nos veremos entonces en un siguiente episodio.